Hola, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos en otro nuevo programa de Justicia Social, esta propuesta televisiva que tiene que ver con un repaso de la realidad política, gremial, educativa sobre todo. Mi nombre es Marcela Di Stefano, estoy conduciendo con Luis San Martín. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, bien, en una semana intensa como todas, así empezamos siempre los programas porque no podemos descansar ante esta Los temas realidad, se agolpan hacia ¿no? fin de año, ¿no? Exactamente, ¿no? Y el tema docente está en la cresta de la ola, al igual que otros temas como el tema del bono, como la reunión que vamos a tener esta tarde, ¿no? Hay cuestiones que son realmente muy importantes y que bueno, que veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Bien, repasemos La reunión un poco. de mañana, no esta tarde. De mañana, sí, ya sé a cuál te referís y de eso vamos a estar hablando con nuestro invitado, uno de nuestros dos invitados de hoy. Repasemos rápidamente, ¿te parece? Las citas obligadas de la semana. Por supuesto. A violar la ley. Mi mano derecha, que José López, que chupaba las medias y otras cosas. Esa es nuestra felicidad. Las obras paradas. Una de las citas obligadas, empezamos por este lado, es la que dijo el secretario general de UDOCBA en el programa de Radio Concepto, hace de esto muy pocas horas. Esto es un chivo, ¿no? Es un chivo, Es un chivo, exactamente. muy bien, me parece bien. El día en que se desarrolló el paro de actividades, es decir, este lunes, y dijo algo muy clarito, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Yo quedé con esa imagen. Sí, porque la pregunta era, ¿sirven o no sirven los paros? Teniendo en cuenta que el gobierno ha dicho claramente que no va a abrir las paritarias, ¿no? Y esto es fundamental. ¿Cuál fue la frase? Somos una organización docente y nuestro destino es la lucha, obviamente, ¿no? Por allí pasa la cosa y me parece que lo aclara bastante bien Miguel Díaz en este sentido. Perfecto, después vamos a estar repasando los reclamos que hace el gremio. Otra frase de la semana: la deuda no es para salarios, es para obras. Esto lo dijo el ministro de Economía bonaerense, Sebastián Lacunza, hablando de una nueva colocación de bono, en este caso a 10 años, a una tasa del 7%. Vos sabés, Luis, que se está endeudando bastante la provincia de Buenos Aires, se está endeudando también el gobierno provincial, el gobierno provincial y el gobierno nacional. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, se está discutiendo en este momento el presupuesto y aparentemente habría un permiso para 60.000 millones de endeudamiento. Hay una negociación con los partidos políticos, pero bueno, vamos a ver esto en qué se encausa, Luis. En el tema docente, aparentemente, por lo que dijo Lacunza, el salario va a estar bastante cortito, va a estar restringido. Sí, sin ningún lugar a duda la situación es compleja, pero también hay que tener en cuenta otra frase que es otra cita obligada para nuestro programa. La dijo el presidente de la Nación, dijo, el año que viene nos va a ir muy bien. ¿Ustedes imaginan que el presidente puede haber dicho el año que viene nos va a ir muy mal? No, claro. Evidentemente no. Si alguien nos tiene que dar optimismo, es el presidente. Claro, si no lo tiene él, no lo tiene nadie. Y lo dijo después de haber estado con Francisco, con el Papa, en una foto un poco más alegre que las últimas que se tomó a principio de año. Claro, si uno compara esa foto, que nos va a ir muy bien el año que viene, ese es el detalle del presidente, con la que se sacó poco después, horas después, con Pino Solanas, el Papa muerto de risa, a mí me llama la atención. Sigue llamándome la atención. Invitamos a Pino Solanas pronto al programa. Sí, es verdad, la verdad que sí. Bueno, y la última frase es: los temas los vamos resolviendo, por eso no hay paro. Esto lo dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, bueno, un poco con este tema de fondo que es las negociaciones con los gremios, el tema de bono de fin de año, las paritarias que no se abren. Bueno, vamos a preguntarle sobre estos temas justamente a nuestros dos invitados de hoy. Un tema que no está terminado, por otra parte, ¿no? Hoy nos visita Gustavo Salcedo. Es licenciado en Ciencias Sociales, graduado en la USAL y profesor de Historia egresado del Instituto Superior de Formación Docente número 42 de San Miguel. Ocupa el cargo de secretario gremial de UDOCBA y es reconocido por su compromiso con la lucha docente y la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Hoy nos visita Luis Autalán. Es periodista, especializado en las temáticas políticas y gremiales. Se desempeña como redactor en el diario BAE y es también columnista del programa Siempre Noticias, que se emite por Crónica TV. Fue director y editor del diario El Sol de Quilmes. Es escritor,
e hincha fanático de Racing Club. Bueno, bienvenidos al programa San Miguel de Saltalán. Bienvenido Luis Autalán al programa. No dijimos de qué cuadro era hincha Gustavo Salcedo. De Boca. De Boca, bueno, listo. Después hablamos de fútbol otro día porque hoy no tenemos tiempo. Da pudor la presentación, le agradezco, pero da pudor. Bueno, después se la mandamos para que la tenga de recuerdo. Muchas gracias. Bien, Gustavo, hablando del primer tema, del último tema que estábamos recién mencionando con respecto a los dichos de Triaca, si hay un conflicto que parece que no tiene resolución es el docente, ¿no? Ayer el gremio UDOCVA fue al paro en toda la provincia de Buenos Aires y bueno, ¿qué perspectivas se abren después de esta medida de fuerza? Bueno, los compañeros mandataron hacer esta medida de fuerza. Son los mismos que van a resolver la continuidad del plan de lucha que venimos realizando desde hace muchísimos años. No es solamente el 2016, sino de hace muchísimos años. Nosotros creemos de que va a haber un blanqueo salarial en el caso docente de la provincia de Buenos Aires. Creemos que el básico debe ser 12.000 pesos. ¿Qué porcentaje del salario entonces es en negro? Nosotros, la gente. Hoy el compañero está cobrando un 60% en negro. 60%. Encima eso empeoró la situación que venía hasta el año pasado con Daniel Scioli. Nosotros lo decimos constantemente. Esto es una continuidad del sistema iniciado en la gestión anterior. No se modificó, se profundizó el salario en negro y la verdad que teniendo los fondos que la provincia está manejando anualmente en el presupuesto, podría modificar esta situación. Mire, le dejo un dato. El presupuesto que están planteando para 2017 es de 520.000 millones de pesos. Por lo tanto, es lo que gastaron en 2016. Y se había iniciado con un presupuesto de 350.000 millones de pesos. Es un 50% más. Son 170.000 millones de pesos más que utilizaron durante el 2016 y que fueron a distintas cuentas, pero seguro al tema salarial no fueron. Esto define de qué manera reconocen a la educación y de qué manera reconocen al docente, que hoy la verdad que la provincia de Buenos Aires, la gestión de María Eugenia Vidal está en deuda. ¿Cómo estás viendo, Luis, el tema de los estatales, que pareciera que están quedando afuera de todo lo que son las negociaciones de, digamos, los distintos movimientos obreros? Bueno, trataba en el Google de la memoria, ¿no? Que tenemos los veteranos, escuchaba al licenciado y me ponía a pensar cuándo fue que UDOCVA había planteado el básico de 9.000 pesos. No hace tanto tampoco. Claro, ellos lo van actualizando por la inflación. Claro, pero me refería a eso. Y creo que apuntando al pensamiento crítico que propone Alejandro Dolina, creo que la cuestión de molde es saber si el gobierno está dispuesto, como dijo Lula alguna vez, a gobernar para los pobres, para los docentes, para los trabajadores o no. Porque aquí se encierra el verdadero métier de la cuestión. Es cierto, no cambió con Scioli la cuestión, siguen reclamando. UDOCVA, por dar un ejemplo, gremio de docentes, sigue teniendo la misma esencia. Lo que no aparece, más allá de lo dicho de Triaca, es la voluntad del gobierno para tener que negociar con quienes, digamos, enseñan y además se hacen cargo de nuestros hijos todos los días. Burrich lo reconoce, dice que el salario docente está rezagado, lo dijo hace poco. No, pero además hay algo más grave. A nivel nacional, la paritaria federal de este año se cerró porque hubo un acuerdo para reabrirla a fin de año, ¿cierto? El impacto mínimo que tuvo el deterioro salarial, el mínimo, está más o menos en un 10%. No cierren las cuentas, pero además lo que me preocupa es que no se valora al docente no solamente económicamente, sino en cuanto a la misión que tiene en la sociedad. Porque cuando nos preguntamos inseguridad, cuestiones de aprendizaje, qué le preocupan a nuestros jóvenes, bueno, en esas manos hay que depositar a los docentes. Son los encargados también de desarrollar una cuestión casi familia por familia. A mí me parece interesante lo que está diciendo Luis, y lo que decía Gustavo también, porque hace un ratito nomás escuchaba yo a Finocchiaro, ¿no? Finocchiaro. Sí. Hablar de que lo importante para el gobierno de Buenos Aires y para el gobierno nacional fundamentalmente es lo que acabas de decir precisamente, o decir, del dicho al hecho, ¿no? Seguimos estando siempre en la mitad del discurso, ¿no? Y no hay cuestiones de esta forma. Fíjate vos que en el tema presupuestario que mencionabas, Gustavo, está por, yo te diría en el límite de aprobarse o no, esto va a ser una cuestión de negociaciones muy fuerte, terminar con los superpoderes, lo que implicaría que va a ser el Congreso el encargado de definir realmente si se puede ir con partidas de más, ¿no? Sí, yo hoy escuchaba al presidente Macri que decía que la evaluación de aprender que se está realizando el día de hoy le va a permitir resolver o decidir qué capacitación tiene que hacer el docente. La verdad que estamos cansados de escuchar este tipo de situaciones porque quien fracasó es la política. Quien fracasó fueron todos estos ministros que estuvieron durante tantos años diciendo cómo debe ser la educación y fue uno tras otro distintos planes y proyectos que fracasaron.
no pagan salarios dignos, la infraestructura es un desastre y quienes están acá en los ministerios deben asumir el fracaso de la educación. Fracasó la política y fracasaron los distintos ministros, como los Filmus, como los Puigros, como los Oportos, Nora de Lucía, y actualmente Finocchiaro, como recién yo lo escuchaba, que decía, también Bullrich, que un 50% más se va a dedicar a educación. Bueno, los docentes están dentro del proceso educativo, en el acto educativo, por lo tanto hay que modificar los sueldos. Hoy un docente trabaja 14 horas por día, 12 horas por día. ¿Cómo pretenden calidad educativa con un docente resignado a trabajar esas horas para poder llevar un sueldo digno a su casa? Y además que no termina en las aulas la labor del docente, sigue en la casa. Por supuesto. Sigue en la casa. Doy fe porque bueno, el cómputo que yo planteo es dos turnos en la escuela son 9 horas, 10 horas. Y después tiene 2 o 3 horas para preparar las clases, son 12 horas por día por lo menos. Y más entonces, la corrección. Si nosotros no le mejoramos el salario, no podemos pretender calidad educativa. No depende de la capacitación, depende de en qué condiciones llega el alumno a la escuela, las condiciones en las que se trabaja y el salario que le permita al docente ver la posibilidad de cambiar su situación. Hoy un docente con un cargo debe elegir, paga el alquiler o compra la comida. Eso es imposible pretender calidad educativa. Y estas políticas a las que vos aludías siempre fueron a espaldas de los docentes, porque no los llamaron a la mesa de discusión para poder implementar nuevas políticas en los gobiernos anteriores, ¿no? Bueno, actualmente la verdad que hay una falta de diálogo importante porque tuvimos 2 reuniones en todo el año, que no se discutió nada, que fue para perder el tiempo y que eso lleva a la medida de fuerza que realizamos en el día de ayer con un contundente paro del 85% en toda la provincia de Buenos Aires, donde, como decía Miguel Díaz, estamos condenados a la lucha porque somos realmente el sindicato que tratamos de entender qué necesita el docente, llevarlo adelante, llevarlo a la práctica. Se plantea la apertura paritaria. Nosotros reclamamos y exigimos la reapertura paritaria en el 2016, porque un docente no puede esperar a abril para decidir si puede comprar la comida que merece cada mes. Hoy la sensibilidad de la ministra, del ministro y de la gobernadora deben expresarse en la convocatoria paritaria con carácter de urgente. ¿Cómo crees, Luis, que va a seguir evolucionando esta conflictividad gremial hacia fin de año, ¿no? Nos quedan 3 meses, el bono todavía está lejos, si es que se da, estamos hablando de un bono, y bueno, digamos, hay de datos, 1.000 pesos que no hay datos que están en nada. el inconsciente colectivo y en el consciente también. Macri va a cumplir dentro de poco tiempo, la gestión Cambiemos, María Eugenia Vidal también, 1 año de gestión. Y venimos discutiendo desde hace 1 año de gestión temas que, como dijo el licenciado, arrancan desde el 83. La deuda de la enseñanza pública parece eterna, pero de alguna manera nos pinta qué país pretendemos, porque si todos los salarios están trazados bajo el eje del costo laboral, nos estamos equivocando. La persona que nos ayuda en nuestra casa, que viene una vez por semana a planchar, ¿es un costo laboral? No. Tiene un valor mucho más importante que el que representa la ropa que nos planchan. Es parte de nuestra actividad, nos ayuda a desarrollar. Con los docentes pasa lo mismo, pero con el resto de los trabajadores también. Entonces, me parece, y me hago una autocrítica a la esfera donde yo me muevo, que es el periodismo, que tanto el gobierno, los medios de comunicación y no pocos intelectuales tienen la política de los títulos. O sea, discutimos títulos y la cuestión es discutir contenidos, porque no hay soluciones mágicas. Entonces, si se propuso un cambio, la cuestión es encarar a la enseñanza y como otras actividades, las manufacturas, el campo, la industria y demás, en un plano mucho más general y mucho más, digamos, a conciencia. A nadie quiere que a este gobierno le vaya mal, pero por este camino me pongo a pensar que aquellos que no tienen otra opción que la escuela pública se ven o se perciben como no condenados al éxito, y eso es grave. Vos fíjate una cosa, Luis, hoy hablabas de título y no contenido. Precisamente Finocchiaro hoy lo que decía era que nosotros vamos a tener una República Argentina con una educación del siglo XIX, con docentes del siglo XX y con alumnos que pretenden estar en el siglo XXI. Con lo que hay que cambiar absolutamente todo. Sí, pero sigue siendo discurso. Le falta agregar que son políticos del siglo XVII. Porque la verdad, quien atrasa en la educación son los políticos y son los ministros que quieren llevar políticas adelante, y los docentes tienen la dedicación y el esfuerzo constante y llevan adelante la educación en la provincia de Buenos Aires en particular. Con 30.000 millones, 30 millones de pesos, estamos hablando, lo decía Miguel Cafiero, el otro día, también. Sí, pero, y Cafiero también, se resuelve el tema de infraestructura. Sí, pero ¿cuánto hace que venimos discutiendo de educación? Porque, digamos, coincido en parte con lo que plantea el licenciado, pero también hay un tema, quizá por veterano. El rango que nos pasó en la dictadura, donde incluso había docentes que nos incitaban a pensar un país diferente, aún bajo presión y aún bajo riesgos concretos, digamos, no es denominador común hoy. O sea, hoy estamos quizás más en el escándalo, en la contestación
a veces mediática por el rating. Y yo creo que los problemas de la gente en realidad se tienen que asumir, porque a este gobierno lo votó el electorado, obviamente, pero también trazar que de alguna manera, como dijo Gomoyano, y coincido, y como también lo había dicho Dante Gullo hace algunos años desde el kirchnerismo, si se perdió la cultura del trabajo, es también porque se perdió la posibilidad de que un maestro no tenga que tener un aula repleta de jóvenes, que se tenga que hacer cargo no solamente de los problemas de aprendizaje, sino de un montón de cuestiones que hace años no existían. Es una realidad que todos conocemos. El tema para mí sigue siendo algo fundamental. Primero y principal, la situación de infraestructura. Segundo, primero, la situación salarial de los docentes que, como bien decía, o paga el alquiler o come, ¿no? Exactamente. Claro. Y en tercer término, me da la impresión de que, hablando de contenido, hay que resolver una cuestión que tiene mucho más que ver con el estilo de enseñanza que pretendemos. Pero no quedarnos en el discurso, no quedarnos en el anuncio. No, porque hoy la enseñanza se da por los medios. Siempre estamos en un diagnóstico. Exacto, la penetración de los medios es tal que la enseñanza hoy a veces queda en manos de la televisión. O sea, lo dijeron los Simpsons hace 20 años. Sí, cierto. Soy un chico de 8 años, mi vida es la televisión. Entonces, tenés a los padres, tenés a los maestros que son los ayudantes de la familia, y tenés una generación que, digamos, no se detiene. O sea, coincido con vos. Hacemos diagnósticos, pero como decía el licenciado, también los políticos hoy tienen la responsabilidad. Tienen la responsabilidad de honrar lo que costó conseguir democracia. Porque parece que nunca hubiera existido la dictadura a veces. El fundamento de la República es el cumplimiento de las leyes. Y el gobierno anterior no las cumple, el gobierno actual no las cumple. Nosotros planteamos respecto del sueldo el cumplimiento del artículo 31 del Estatuto del Docente, que dice cómo debe pagarse un sueldo. De ese análisis decimos que el 60% que hoy la gobernadora María Eugenia Vidal le paga a los docentes es el 60% negro. Denunciamos que ahí tiene que haber un blanqueo salarial de fondo y realmente hacer una reparación histórica como hicieron con los jubilados, que hay que ver si realmente repara realmente la cuestión, pero con los docentes es una reparación histórica y recomponer el salario y darle calidad educativa a partir de reconocer al docente como un sujeto de derecho y no como solamente tiene que estar cubriendo baches. Y con docentes que pagan ganancias también todavía. Sí. Algunos, hasta ese absurdo. Pero quedan en un entremedio ahí. Pero yo quería decir también lo siguiente respecto al tema del cumplimiento de la ley de este gobierno que tanto dice cumplir la ley. Nosotros estamos exigiendo hay elecciones del tema de cobertura de tribunales descentralizados y centrales. Solamente es ir a elecciones. Tampoco también niega las elecciones. En el caso del Consejo General de Educación tampoco vamos a elecciones. Entonces es cumplir la ley. Entonces el gobierno tanto dice que cumple con la ley. En el caso docente de la provincia de Buenos Aires falta la palabra, no cumple con la ley, ni en lo salarial, ni en las cuestiones de designaciones de cargos de tribunales de clasificación. Y después en infraestructura, un presupuesto que arrancó con 350.000 millones de pesos, termina con 520.000 millones de pesos. No haber asignado lo suficiente para infraestructura y haber discutido nuevamente paritarias y recomponer mínimamente el salario con el proceso inflacionario que tuvimos este año es demostrar que no tiene ningún grado de sensibilidad para atender los reclamos de los docentes y hay que ver en cada otra situación tiene el resto de los compañeros o trabajadores. Bien, Luis, ¿cómo ves esto hacia fin de año? Te lo había preguntado antes. ¿Crees que va a haber algún tipo de, digamos, de solución para todo el tema de los estatales? Pareciera que es el sector que no está en la mesa de reclamos, ¿no?, de la CGT. Sí, digamos, por estas horas se prevé que mañana, en la reunión que me planteaba Luis tan trascendental, los únicos que pueden terminar perdiendo por un poco menos son los estatales. El problema también va a ir para las provincias, porque si se otorga un bono o una compensación para los nacionales, le trasladas el tema a las provincias con sus arcas. Creo que para los gobernadores han ido a la Casa Rosada a pedir el dinero, desde ya te lo digo. Sí, pero por supuesto, pero digamos, me parece que el gran desafío está en ese. De acá a diciembre perder por poco, pero creo que la gran cuestión está a partir de enero también, porque digamos, cerramos el año con deterioro salarial e inflación, nadie lo puede negar. Ha tenido una gravitación fundamental la Iglesia, vía Papa Francisco, para frenar una medida de fuerza. Me dirán, ¿qué soluciona un paro? Hay 4 años para hacer un paro a Macri. Está bien, son todos argumentos válidos. La cuestión es seguir reclamando, porque si la exhibición de ganancias era una promesa electoral de este gobierno, bueno, la mala noticia es que se incorporaron 130.000 trabajadores más. Y al cuadro que plantea el licenciado hay que agregar que el titular de la FIP, Abad, dijo en las próximas horas que van a ampliar la base de quienes contribuyen. Entonces, vos estás tributando tus impuestos, pero además pagando desde tu sueldo, lo cual es el absurdo más absurdo de todo, porque el sueldo no es ganancia. Ahora, si vamos a cuestionar todo, bueno, planteemos en una mesa que si van a considerar el sueldo un costo laboral, bueno, que me traten también de esa misma manera
para hacerme, digamos, más accesible la vida, porque la canasta familiar no baja. Lo ha dicho Miguel Díaz, lo ha dicho Hugo Moyano, lo han dicho todos los dirigentes. La inflación núcleo La inflación es la de la góndola, ¿no? Tal cual. Bueno, Luis, yo te voy a despedir a vos porque ya sé que te tenés que ir. En el próximo bloque no contamos con vos. Te agradecemos muchísimo. No, gracias por la paciencia y un gusto estar en esta mesa. No, por favor. Te vamos a convocar nuevamente, seguramente en breve. Bueno, y por favor no se vayan de ahí porque, por supuesto, tenemos nuestro segundo bloque con nuestro informe de Escuelas al Límite, como todos los martes. Mi nombre es Virginia, estamos en el distrito de Coronel Rosales, en la ciudad de Punta Alta. Trabajo en esta escuela, que es la secundaria número 1, ingeniero Luis Luigi. Esta escuela era un mercado, entonces cada una de las aulas en realidad cumplía otro rol, como verdulería, pescadería, que luego se transformó en escuela y bueno, se fueron adaptando para que quede la construcción óptima para una escuela, lo que nunca pasó porque hoy contamos con un montón de problemas edilicios. La escuela se llueve, por ejemplo, hoy es un día de lluvia y bueno, el agua entra, entonces muchas veces perdemos clases por estas cuestiones. El agua cae por los tubos de fluorescentes, lo que es peligroso para poder estar en clase. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. El edificio es un edificio antiguo, lo que tiene el techo muy deteriorado, por lo cual se llueve adentro del aula, ¿sí? Continuamente, siempre que llueve un poco, bueno, adentro se inunda la escuela. Tenemos más agua adentro que afuera. Tenemos más agua adentro que afuera. Más agua adentro que afuera. Pero bueno, la realidad es que necesitamos un edificio propio donde los chicos puedan acercarse y vivir con un espacio óptimo para poder estudiar, tanto los alumnos como los docentes. Sería una gran alegría para nuestra comunidad que los chicos de esta escuela cuenten con un edificio propio y nuevo para poder venir a recibir la educación que se merece. La educación que se merece. Bien, escuela media número 1 de Punta Alta, Coronel Rosales, bueno, problemas edilicios gravísimos. Sí. El agua corriendo por un tubo fluorescente es una imagen que la verdad, no sé, es de la peor película de terror. Está hablando de evaluación, estamos evaluando, ¿no? Evaluar 2016. ¿Qué vínculo hay entre las condiciones de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, estas como la que estamos viendo en este colegio, y el desempeño escolar de un alumno?
Primero la reflexión que tenía recién mientras te expresabas era a quién hay que evaluar realmente. Sí, Esto no es muy producto bueno. del trabajo de un docente, sino que es el producto de la política, es el producto de los ministros que no toman soluciones y que la verdad que les importa muy poco la situación que le toca vivir, porque acá no solamente están los docentes trabajando, están los hijos de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires estudiando. Entonces es el reconocimiento que le hace la política al trabajador docente y al ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Entonces es una gran mentira plantearse que hay que hacer una capacitación de los docentes, hay que resolver la infraestructura, hay que invertir y es muy importante tener las condiciones cuando uno va a trabajar. Es lo mismo que en tu propia casa. No es lo mismo que vayas a tu casa, que quieras desarrollarte con tu familia y se te esté lloviendo el techo o tengas todo sucio o todo tirado o todo roto. Exactamente lo mismo. La verdad que es lamentable el reconocimiento que hoy le da la política, todos los que están realmente en las distintas gestiones anteriores y actual también, que la verdad que no resuelven las cuestiones de fondo, ni las superficiales, ni las del medio, y no atienden ni la cuestión salarial, ni la cuestión de infraestructura, ni la situación de los chicos, ni la cuestión de la comida. Tienen un asesor, Manes, que dice que es determinante la alimentación del niño del nacimiento al año. Bueno, debe expresarse en hechos. Perdóname, en eso lo hablábamos fuera de cámara con Gustavo, ¿no? Hay algo que me parece que es muy interesante y que lo voy a calificar de esta forma, para no entrar en palabras que a veces son muy chocantes, ¿no? Nos queda segundos para cerrar, pero tiene que ver con el desorden. Sí. El desorden es edilicio, el desorden es salarial, el desorden es también de los alumnos y el desorden es de la familia y el desorden es social. ¿Y cómo se pone todo eso en caja, ¿no? ¿Qué tema? Lo tenemos que hablar en otra oportunidad más larga. Y el desorden también es administrativo, claro. Y nosotros tenemos una discusión muy fuerte con otros sectores sindicales y también con el gobierno anterior y con el actual respecto del tema de violencia. Nosotros creemos que el docente debe ser protegido, debe tener determinadas garantías que le permitan resolver la cuestión cuando tienen un conflicto. Se atiende el tema de los médicos. A los docentes les pasa exactamente lo mismo y profundizado porque es todos los días. Uno sale a la calle y es una situación de trinchera cuando termina el turno de clase. Creo que no cometo un exabrupto si digo que esto es violencia, ¿no? Trabajar en esas condiciones es violento. Es violento. Llegar a tu lugar de trabajo que así se trabaje es violento. Bueno, muchas gracias por haber estado acá, Gustavo Salcedo. Luis, nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Por favor, síganos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Justicia Social. Gracias por estar ahí.